Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Are you a modern-day Pharisee? ¿Eres un fariseo moderno? Y lo que quiero decir es esto. ¿Has fallado en comprender la verdad bíblica en lo que respecta al reino de Dios? Hemos visto en nuestros dos últimos estudios que existe una relación directa entre comprender adecuadamente el Shabbat, es decir, el día de reposo, y una comprensión adecuada del reino de Dios. Ahora, no hemos hablado sobre la observancia del Shabbat. Lo que hemos discutido es la comprensión del día de reposo, su mensaje, lo que Dios hizo en ese primer Shabbat, después de los 6 días de la creación, y cómo eso debería impactar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Libro de Lucas, capítulo 14. Al final de nuestro último estudio, vimos que el Mesías dijo algo. Él nos enseñó a no andar buscando cosas terrenales, sino que debemos vivir de cierta manera. Específicamente nos instruyó a comportarnos de manera humilde, no pensando en bendiciones terrenales, sino demostrando un genuino interés en las bendiciones del reino. Cuando comprendemos adecuadamente el Shabbat, tomaremos decisiones sabias que tienen implicaciones para el reino. Eso es lo que somos llamados a hacer. Así que ve conmigo al último versículo que escudriñamos la semana pasada, el versículo 14, que dice: ellos no serán capaces de recompensarte, pues te será dado. Esto habla de un galardón. Tú recibirás recompensa en la resurrección de los justos. Esta resurrección de los justos está vinculada estrechamente con el establecimiento del reino de Dios. Noten que el Mesías le dijo eso al líder de esa casa, al fariseo que lo había invitado. Pero noten lo que pasa a continuación, en el primer verso del estudio de hoy. Leamos el verso 15 que dice: pero uno de ellos, de los que estaban reclinados, uno de los que habían sido invitados, habiendo oído estas cosas, este sujeto le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Entiendes lo que esta persona le quiso decir? Él dijo: bienaventurado es aquel que coma pan, es decir, el que reciba la provisión de Dios, en el reino de Dios. Pero lo que esta persona estaba tratando de decirle a Yeshua es: te rechazo a ti y rechazo todo lo que estás diciendo. De hecho, lo que está tratando de transmitir es lo siguiente: bienaventurado será aquel que esté en el reino de Dios, pero por cierto, tú, Yeshua, tú no estarás allí. Este sujeto lo capta todo mal. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí? ¿Con quién está hablando este hombre? Está hablando con el rey del reino de Dios, aquel que heredará todo de su Padre Celestial, de Dios mismo. Por lo tanto, esta persona no entiende el Shabbat, ni tampoco entiende la identidad de Yeshua. Y este es el problema. Si no entendemos las cosas fundamentales en la palabra de Dios, no entenderemos las cosas más significativas. Y me refiero a la identidad de este hombre llamado Yeshua Mei Nesrat, es decir,
Jesús de Nazaret. Entonces, él dice, bienaventurado o feliz, es lo mismo, aquel que coma pan en el reino de Dios. Verso 16. Pero él le dijo, ¿y quién habla ahora? Yeshua. Él compartirá otra parábola. Yeshua le dijo a él, cierto hombre hizo una gran cena. Esta palabra puede implicar una cena, una comida, pero generalmente se usa en relación a una celebración mayor, una celebración que con frecuencia tiene algún tipo de significado bíblico, como podría ser un matrimonio, o quizá el nacimiento de un niño, una circuncisión, algo que tiene una conexión bíblica. Por lo tanto, dice, cierto hombre preparó una gran cena e invitó a muchos. Verso 17. Entonces su deseo era ver a muchas personas acudir a su evento. Verso 17. Y envió a su siervo por causa de la hora de la cena, es decir, cuando llegó el momento, a que fuera y hablara con los que habían sido invitados. ¿Y qué les iba diciendo? A mitad del verso 17 leemos, vengan, porque todo está preparado ya, todas las cosas. Si conoces hebreo moderno, esa palabra ya se usa con mucha frecuencia. En hebreo moderno es la palabra kavar, y lo que significa es que todo ha sido logrado. Todo ya está preparado. Y por lo tanto, lo que él busca es una respuesta que las personas que han sido invitadas respondan a su invitación. Recuerden esto. Él quiere que las personas respondan a su invitación para acudir a este gran banquete. ¿Y qué crees que se nos está enseñando aquí? Bueno, de nuevo, debemos recordar que hemos venido hablando sobre el Shabbat. Y el Shabbat, como dije en nuestro primer estudio del capítulo 14, y la semana pasada en nuestro segundo estudio, el Shabbat está relacionado con el reino de Dios. Por lo tanto, esta invitación, si entendemos lo que está sucediendo en esta parábola, la invitación no es solo para una comida, no solo para una celebración terrenal, sino que es una ilustración sobre ser invitados al reino de Dios. Y esa es la mayor invitación que una persona puede recibir. Entonces, este siervo, su siervo, salió a la hora del banquete y habló con los que habían sido invitados y les dijo, vengan, porque todo está preparado ya. Versículo 18. Noten que este banquete es un gran banquete, y vamos a ver que la palabra que se usa para describir a este anfitrión, al que organiza este banquete, describe a alguien que es muy adinerado. Se le llama el amo de la casa. Se trata de alguien que tiene muchísimos recursos y que ha dispuesto a utilizarlos para esta comida, para esta celebración. Pero noten lo que pasa, verso 18. Y comenzaron uno a uno, es decir, desde el primero hasta el último, todos comenzaron a poner excusas. Seguimos en el verso 18. El primero le dijo, un campo he comprado y tengo la necesidad de ir allí para verlo. Te pido que me excuses. Hay algo aquí que no tiene mucho sentido. Ya él compró el campo. Su necesidad de ir a ver el terreno debió haber ocurrido antes de actuar y de concretar la transacción. Pero a este punto ya todo pasó. Lo que esto nos indica es lo siguiente. Esta persona está tan emocionada por el campo que compró que prefiere ir a ese lugar y contemplar lo que ha comprado
en vez de aceptar la invitación y asistir a este banquete. Esto demuestra que él está más comprometido con esta experiencia terrenal, con esta compra terrenal, en lugar de lo que representa este banquete, y eso es el reino de Dios. Pasemos al verso 19. Y otro dijo: 5 yuntas de bueyes he comprado, y voy a probarlas. Ahora, de nuevo, es una compra que ya se ha realizado, está en el pasado, pero sin embargo, lo que vemos es lo siguiente: este hombre está más interesado, más comprometido, más emocionado por probar estas 5 yuntas de bueyes que ha comprado, ¿en lugar de qué? En lugar de asistir al gran banquete. Y de nuevo, vemos repetirse la misma lección. Estos dos sujetos tenían un mayor interés, un mayor compromiso con las cosas de este mundo, en lugar de tenerlo con el reino de Dios. Esto es lo que se está refiriendo en este pasaje, y esto es lo que el lector debe comprender. Ahora, siguiendo la lectura, él dice: te pido que me excuses. Verso 20. El verso 20 se refiere a otro invitado. Y muchos que leen esto piensan que entre los 3 hombres, este último sí tenía una razón legítima, una razón válida. Pero lo que quisiera sugerirles es que él tenía la peor razón. ¿Por qué? Bueno, siempre necesitamos entender el contexto de los pasajes. Cada pasaje en las Sagradas Escrituras fue escrito por judíos. Incluso este libro de Lucas. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, descubrimos que Lucas tenía una gran comprensión del judaísmo. Y como fue escrito por judíos, para judíos, la audiencia judía entendería claramente algo. Verás, cuando vemos un evento bíblico como este de aquí, existen implicaciones distintas para la cultura judía que para los no judíos. ¿Qué quiero decir? Mi familia y yo vivimos al sur de Israel, pero antes vivíamos al norte, cerca de la frontera con el Líbano. En cierta ocasión, vimos a un hombre que estaba recordando a su padre, quien había muerto exactamente 1 año antes. Por lo tanto, la costumbre es que su hijo, aunque ya pasó el tiempo de duelo, por ser el aniversario de la muerte de su padre o de su madre, prepare una comida en la sinagoga. A este hijo se le pide que ore en el servicio, que lo dirija. Él recibe este honor. Y la razón por la que lo recibe es que en el judaísmo, y con esto no quiero decir que sea correcto, pero la creencia es que quien hace esta cena realiza un acto de bondad al brindarle alimento a la gente, y eso beneficia la condición espiritual de su difunto padre. Obviamente, esta práctica no es bíblica. La Escritura dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después de eso el juicio. Esta es una falsa enseñanza que también abunda en el catolicismo, conocida como el pago de indulgencias, dar dinero en nombre del difunto para reducir su tiempo en el purgatorio. La Biblia no habla de ningún purgatorio. Esa es una falsa doctrina. Pero lo que quizás no sepas es que este concepto del sufrimiento después de la muerte, por un periodo de tiempo, o el purgatorio, no se originó en el catolicismo, fue tomado del judaísmo. Es incorrecto que el catolicismo lo enseñe y es incorrecto que el judaísmo lo enseñe. Es algo falso. Pero esta es la costumbre. Por lo tanto, lo que entendemos es lo siguiente. Si sucede otro evento, puedes compartir una comida así, pero con otro propósito. Y elevar, es decir, darle una mayor importancia, elevar la trascendencia de esa comida.
Por ejemplo, y esta es una historia real. Me encontraba en una sinagoga al norte de Israel, y un hombre estaba haciendo justo eso, celebrando lo que se llama el Yarzeit, en memoria de su padre. ¿Y qué pasó? Bueno, le dijeron que había una pareja joven que acababa de casarse, pero no tenían recursos necesarios para celebrar una recepción. Por tanto, le pidieron a este hombre si podría tomar su comida y permitirles organizar una recepción. El hombre accedió de inmediato. ¿Por qué? Porque una boda es un evento principal dentro del judaísmo. Es el establecimiento de un pacto matrimonial. Por lo tanto, este hombre estaba feliz, puesto que esa acción le daba mayor peso a la comida en memoria de su padre. Y de nuevo, esta costumbre no es adecuada, no es bíblicamente correcta, pero es el contexto. Noten lo que sucede aquí. Pasemos al siguiente versículo. Se trata del versículo 20, que dice: Y otro hombre dijo: Acabo de tomar una esposa, y por esta razón no puedo ir. Este hombre no está diciendo: por favor, discúlpeme, acepte mi solicitud para que me excuse de asistir. Todo lo que dice es: me acabo de casar y por lo tanto no puedo ir. Quizá no sepas esto, pero una parte de las bodas judías es que durante las próximas 6 noches, la primera noche tenemos una bendición y las siguientes 6 noches tenemos 6 bendiciones adicionales. Y estas bendiciones se pronuncian al momento de la comida. Por lo tanto, alguien que acaba de casarse, como vemos, no puede hacer otra cosa. Tiene que ser parte de lo que se conoce como Sheva Berajot, las 7 bendiciones, con el fin de completar su proceso matrimonial. Por lo tanto, él pudo haber asistido. De hecho, podría haber cambiado el estatus de este gran banquete en algo más, en un banquete de bodas. Esto debería hacernos reflexionar un momento, porque habrá un gran banquete en el reino celestial, el cual se conoce como el banquete de las bodas del Cordero. Pero ¿qué sucede? Este hombre no tiene interés alguno en participar en ese gran banquete. Noten lo que dice. Pasemos al verso 21. Y aquel siervo, al llegar, anunció a su señor estas cosas. Y aquí está la palabra de la que les hablaba antes. Esta es la palabra oko despatos, que es un término griego que significa el amo de la casa, aunque sería mejor si lo tradujéramos como el amo de una gran propiedad. Continuando dice que este amo de la casa se enfureció y le dijo a su siervo: sal rápidamente a las calles y a los callejones de la ciudad, y al pobre, al discapacitado, al cojo y al ciego traerás aquí. Noten esto. ¿Qué está haciendo? Él está trayendo y hay un cambio. No habla de los que fueron invitados, tocaremos ese punto en un momento, sino que le ordena al siervo traer a aquellos que son marginados por la sociedad. Como dice aquí, a los que son pobres, a los cojos, a los discapacitados y también a los ciegos. Dice, tráelos aquí. Mira ahora el verso 22. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho como has ordenado. Así que este siervo es obediente. Él cumple los mandatos, las instrucciones de su amo. Y añade, mira al final del verso 22. Él dice, y todavía hay lugar, lo que significa que aún queda espacio para otros. Verso 23. Y el Señor dijo al siervo, y noten el cambio. Antes leímos simplemente que cierto hombre estaba celebrando un gran banquete.
Así es como se le refirió inicialmente, cierto hombre. Mas luego ocurrió un cambio y se le llamó el amo de la casa. Un término de honor, un término de poder, un término que habla de recursos y autoridad. Pero, como vemos ahora, ocurre un cambio adicional. Ahora se le llama el Señor. Y esto nos trae una conexión con el reino, porque estamos hablando del Señor de señores. Estamos hablando del Mesías, quien desea que su banquete de bodas esté lleno. Y dice aquí, sigamos leyendo el texto, dice, y el Señor dijo a su siervo, sal a los caminos y a los vallados y fuérzalos para que entren en mi casa, para que se llene. Observamos algo. Sal a los caminos, ¿y qué más? Aquí se habla de vallados o en algunas Biblias, y esto probablemente sea más preciso, dice cercas naturales. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando alguien era extremadamente pobre, no tenía ni siquiera un lugar donde vivir. Por lo tanto, debían hacer ciertas cosas de manera diferente. Cuando tenían que ir al baño, como simplemente no tenían baño, entonces era muy común en esta cultura, en aquella época, que alguien se aliviara en lo que se conoce como los vallados, yendo a los arbustos, y así tendrían privacidad, un poco de dignidad, un poco de honra para sí mismos, al no tener que hacer esto de manera pública. Así que estos habrían sido los más pobres entre los pobres, y esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, recuerden lo que aprendimos la semana pasada. Se usaron los mismos términos, aquellos que son pobres, discapacitados, cojos y ciegos. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, los invitados originales no tenían interés. No estaban motivados por acudir a este banquete, que tiene implicaciones de reino. ¿Por qué? Porque su interés estaba en las cosas de este mundo. Por lo tanto, no eran humildes, no tenían mentalidad de reino y no estaban comprometidos con el reino. Así que te pregunto, ¿lo estás tú? ¿Tomas decisiones pensando en el reino de Dios? ¿Tomas decisiones con el fin de acumular recompensas en el reino de Dios? No para que las personas en este mundo puedan recompensarte, premiarte o darte algo a cambio, sino haciéndolo por aquellos que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Para que en la resurrección de los justos seas recompensado. ¿Por quién? Por Dios. Y la recompensa de Dios es mucho mejor que tener un campo o 5 yuntas de bueyes o cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. Así que dice, sal a los caminos. Esto podría significar las carreteras y también los vallados. Y fuérzalos. Y la implicación es que ellos se sientan obligados a entrar, con el fin de que mi casa se llene. Versículo 24. Aquí tenemos algo más. Vamos a ver. Y este que habla aquí representa al Señor. ¿Qué va a decir? Muy claramente dice el verso 24. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres, los que habían sido invitados, probará mi banquete. Ahora, esas son palabras bastante fuertes. Ninguno de aquellos que fueron invitados, y noten que hubo una invitación, pero aquellos que fueron invitados, los que fueron llamados, los que debieron haber respondido, no lo hicieron. Si eres parte de una teología falsa conocida como calvinismo o teología reformada, esta escritura es muy problemática, porque hubo aquellos que fueron llamados, pero debido a que no respondieron, no tenían interés en el reino, nunca probarán ese banquete. No van a tener una experiencia en el reino. Quiero decir lo siguiente para ir concluyendo. Dios te ama.
Y Dios no solo dice que te ama, sino que Él ha demostrado su amor por ti. ¿Cómo? Al enviar a su Hijo unigénito a este mundo para morir una muerte cruel, una muerte bárbara, sobre una cruz. Y antes de ser crucificado, sabemos que Él fue flagelado intensamente. Él sufrió porque Dios te amó a ti al extremo. Y ahora Él hace una invitación. Y ten la seguridad de algo. La única manera para experimentar la reconciliación con Dios, en otras palabras, la única manera para experimentar el perdón de tus pecados, para que recibas la misericordia y la gracia de Dios, es confesando, sí, reconozco que soy pecador y pongo mi confianza en la obra todo suficiente del Mesías en la cruz, que murió en la Pascua, el día de la redención, para redimirme a mí, para que pueda ser perdonado eternamente y para que pueda experimentar la redención eterna y tener esa declaración de que soy declarado justo a través de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, tengo una esperanza eterna, una esperanza que no decepciona, e igualmente tengo la seguridad de que estaré en el reino de Dios, no basado en lo que yo he hecho, sino basado en lo que Él ha hecho por mí. Si rechazas eso, no experimentarás el reino de Dios. Serás arrojado afuera, donde encontrarás tormento eterno, tristeza, miedo. Así de simple. Solo existe un camino. Ahora, puedes dudar de eso, pero te lamentarás por la eternidad si rechazas este evangelio. Esta podría ser tu oportunidad o incluso tu última oportunidad para aceptar lo que la Biblia llama las buenas nuevas y recibir este regalo gratuito. Hay muchas cosas que son verdaderamente gratuitas en este mundo, pero este es un regalo verdaderamente gratuito. El Mesías pagó todo el precio. Él hizo la obra de la redención para que puedas ser reconciliado eternamente. Él te amó hasta la muerte. Recibe este mensaje de esperanza, el único mensaje de esperanza real. Recibe la salvación al aceptar al Mesías como tu Señor y Salvador. Confiesa tus pecados y cree que Él no solo murió, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos, manifestando esa gran victoria que quiere compartir contigo, una victoria de reino que te permitirá conocer el verdadero gozo y entrar a esa gran experiencia del banquete en el reino de Dios. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.